Estamos aquí en un nuevo seminario del proyecto Icon Mix, como sabéis, dentro de la serie que organizamos desde el grupo de autoras e investigadoras. Lo coordinamos Nicoleta, que es la anfitriona de la sesión, y yo. Antes estaba, como sabéis, también Laura. Y bueno, es una serie de webinarios que empezó el año pasado, a principios del 2022, y nuestra idea era un poco, siguiendo el objetivo del proyecto, pues conectarnos con compañeras y compañeros de América Latina, ¿no? Para ver un poco qué líneas de investigación se están abriendo allí. Y bueno, después de 4 países que hemos estado dialogando en los últimos meses, empezamos con Argentina, bueno, un diálogo Argentina-España, con Brasil, Colombia y Chile, que ha sido último. Hoy nos vamos a México y tenemos a los compañeros, bueno, a Laura y a Alfredo, en este seminario titulado Apuntes para una genealogía de autoras mexicanas. Este va a ser el último seminario, webinario de este curso. Os iremos informando de los siguientes después del verano y otras actividades que hemos pensado para este, ya sabéis que es el último año del proyecto, 2024. Y nada, simplemente introducir muy brevemente a Laura y Alfredo y ya les damos paso. El seminario va a constar de 2 ponencias y luego, como sabéis, pues tenemos tiempo para comentar y dialogar. Bueno, Laura Naleli Hernández Nieto es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado en diversos libros colectivos y revistas académicas. Ha participado en diversos eventos internacionales. Desde 2018 es integrante del seminario de investigación La gráfica, el cómic y la historieta en la cultura visual contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, ha colaborado en numerosas actividades, exposiciones para reducir un poco, ¿no? Para abreviar. Vamos a decir que bueno, actualmente es docente de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y Alfredo, bueno, Laura, no sé si quieres como destacar algo más o así. Bien. No, está muy Y bien, gracias, María. vale. Y Alfredo estudió la licenciatura de literatura inglesa en la Universidad Autónoma de México. Realizó un máster en literatura comparada en la Autónoma de Barcelona con una tesina sobre el espacio narrativo en el cómic Palomar de Gilbert Hernández. Y en la misma universidad, en la Autónoma, ha realizado el doctorado en teoría literaria y literatura comparada con la tesis Figuraciones del yo en el cómic contemporáneo, entre otros artículos y obras. Actualmente es investigador postdoctoral en la Autónoma del Estado de Morelos y bueno, también copresenta un podcast sobre narrativa gráfica con Versa Comics. Así que nada más, no me extiendo más y os doy paso. Muchas gracias y luego cuando quieras, Laura. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Pues gracias por la invitación a Nicoleta y a María. Y bueno, para empezar, bueno, les comentamos que nosotros empezamos a desarrollar ese trabajo para un dossier de genealogías feministas que trabajamos junto con otras colegas de RING. Y bueno, Alfredo, ¿podrías compartir, por favor? Un segundo. Yo ya se ve en pantalla completa. Sí, ya se ve. Y bueno, ¿qué decir sobre las autoras de cómic? ¿Qué es lo que se ha escrito? Sobre este tema, los primeros en desarrollar lo siguiente, por favor. En escribir sobre este tema fueron Armando Bartra y Juan Manuel Aurrecoechea en Puros Cuentos, libros hechos entre 1989 y 1994.
Y ellos son como los fundadores de los estudios de cómic en México y son los primeros en dejar a las mujeres dentro de la historia de la historieta en México. A partir de estos trabajos fue Agustín Sánchez González quien publicó los libros Las moneras llegaron ya y Siete moneras. Como resultado de estas compilaciones se realizó una exposición en 2003 en el Museo de la Ciudad de México. Y desde la crónica, el coleccionista Rubén Eduardo Soto, quien tiene su propio museo que se llama el Mocaji Basoco, escribió los libros autopublicados Asbey de Valle, caricaturista, y Elia Dercel, la dama generosa de la historieta mexicana. De esta última autora, Soto también recopiló una historieta completa que se llama Cascabelito y que compiló en 2 tomos. En una segunda generación, los investigadores e investigadoras que han trabajado a la historieta desde la academia, tan solo haciendo una búsqueda en Google académico con los términos mujeres en la historieta mexicana, tenemos 180 resultados. También, bueno, hay textos académicos como Mujeres machas en Adelita y las guerrillas, escrito por Ricardo Vigueras, cómics femeninos y feministas en el México del siglo XX, de la representación a la autodesignación de Felipe Gómez, la novela autobiográfica hecha por mujeres de Susana Escobar, y bueno, también Izuki Castelli, enfocado en el trabajo de autoras en el manga en México en diferentes artículos académicos. Y hay un mayor número de estudios específicos sobre las autoras Cintia Bolio y Cecilia Pego. En cuanto a tesis de grado, tenemos Lágrimas, risas y cómics, la visión del México industrial en la obra de Yolanda Vargas Dulce, sustentada por Juan Manuel Pedraza, y hay un gran número de artículos de difusión sobre este tema. También está la serie de entrevistas en videos a diferentes autoras que están en la página Pepines UNAM. Y por otra parte, Alfredo investiga la obra de Ana Barreto y Ana Karenina, y bueno, por mi parte he publicado al respecto de Cintia Bolio y Yolanda Vargas Dulce. Entonces, hacemos esta reconstrucción del estado de la cuestión, porque cuando pretendíamos armar una genealogía nos dimos cuenta que faltaba esta visión panorámica. Ya hay una masa de artículos, de estudios de caso, y esto es lo que nos permite afianzar un panorama bien sustentado. También esto nos facilitará situar a las mujeres que hemos descubierto a partir de una investigación hemerográfica. Entonces, para esto voy a hacer un recuento de las mujeres en los distintos periodos de la historieta mexicana, tomando también como base la periodización planteada por Bartra y Aurrecoechea. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, tenemos que la primera etapa de la historieta en México podría denominarse como historieta decimonónica. Aquí es en donde aparecen las primeras expresiones gráficas que estaban entre la caricatura y una incipiente historieta. Es en 1826 cuando se publica esta alegoría de la tiranía, que es considerada como la primera caricatura política publicada en México. Siguiente. Durante los siguientes años se da un apogeo de la prensa periódica que se tradujo en calendarios, gacetas, hojas volantes de temática variada, y aparecen estas primeras expresiones gráficas que se consideran como historietas, el cuadro del general Santana y Rosa y Federico, y si vemos ambas tienen secuencias de cuadros con ilustraciones y didascalias al pie de cada imagen. Siguiente. En los años del régimen político de Porfirio Díaz abundaron publicaciones de sátira política y también aparecen publicaciones femeninas como Violetas de la Náhuatl, pero estas no tenían ilustraciones. También al hacer una búsqueda y preguntarnos, bueno, ¿dónde estaban las mujeres? Vimos que varios autores que se dedicaban a la litografía, a la ilustración, eran egresados de la Academia de San Carlos, escuelas de arte, o llegaron como aprendices a los talleres litográficos. Y en cuanto a las mujeres, estaban sujetas al espacio doméstico y privado.
hay registro de que la primera solicitud de una mujer para ingresar a un taller de dibujo en la Academia de San Carlos data de 1841. También hay registro de que se hicieron exposiciones en las que dejaron entrar a las mujeres que tenían otra educación, que habían recibido, por ejemplo, una educación privada, cursos particulares impartidos en sus casas porque eran de familias acomodadas, otras habían aprendido en otras disciplinas, por ejemplo, en dibujo botánico, etc. Entonces, en los catálogos también se habla de ellas con una condescendencia. Por ejemplo, dicen, nos ha complacido ver que nuestro bello sexo no se muestra diferente a la gloria de las bellas artes. Siguiente. Aquí tenemos unos cuadros de las hermanas San Román, cuya obra se ha revalorado, pero pues, ¿qué es lo que vemos pintado? El espacio privado. Había también otras mujeres de clase popular quienes tomaban cursos, pero era para tener un oficio y poderse dedicar a la pintura de ornato o artesanías y tener un ingreso económico, sobre todo en caso de que los padres o la familia falleciera. Siguiente, por favor. Para inicios del siglo XX, mientras tanto, ya se va configurando una historieta más moderna. En estos últimos años del Porfiriato, 1900-1915, ya habían adopción de recursos del cómic moderno, como globos de diálogo, por ejemplo, en esta se llama Las aventuras de Adonis, y las mujeres también poco a poco fueron tomando un espacio en la Academia de San Carlos. Rivas Mercado, que fue director de la Academia de San Carlos, justo en estos últimos años del Porfiriato, se pronunció porque la instrucción de las mujeres debería de ser obligatoria, aunque, bueno, a los grupos conservadores no les pareció muy bien esto. Siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí en este periodo, cuando termina el Porfiriato, vienen los años del conflicto armado, y es hasta la posrevolución que se empieza ya a extender la circulación de historietas. Siguiente. Con el término de la fase armada, que fue en 1919, las historietas llegan a suplementos como este que vemos aquí de México, donde tienen gran aceptación y se publican hasta mediados de los años 30. Aunque este trabajo corresponde a autoras de cómic, consideramos importante mencionar a otras mujeres que incursionaron también en la gráfica. Siguiente. Corresponde a esta época la primera mujer que se documenta en un libro. En 1954, Rafael Carrasco Puente, en un libro que se llama La caricatura en México, menciona a Emma Best, quien nació en 1895. Menciona que estudió en París y en México y que es la mujer mexicana de quien se conoce el mayor número de trabajos de caricatura, los cuales han aparecido en publicaciones periódicas, aunque no dice en dónde publicó. Siguiente. De la misma época es la artista Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Ella nació en 1893. Al ser de una familia acaudalada del Porfiriato, ella estudió en París, donde tuvo una educación en diversas artes. Regresó a México, se casó y se mudó a San Sebastián, España, porque ahí vivía su familia. Y se tiene registro de que ella empezó a hacer caricatura en ese lugar, aunque no las publicó. Regresó a México en 1921, se unió a la élite intelectual y artística de esos años y ahí hizo caricaturas como esta, donde, bueno, el personaje de mayor volumen que está de espaldas es el pintor Diego Rivera. Como vemos, estas mujeres tuvieron una educación privilegiada ya que pertenecían a una clase social alta. Posiblemente también la razón por la que las obras de estas autoras quedaron registradas era porque convivían con una élite intelectual, lo que hizo que su obra quedara publicada o al menos se escribiera de ella. Siguiente. La gran época de oro de la historieta mexicana comienza en 1934 con la aparición de la revista Pepín. Siguiente. En 1934
a cargo de Francisco Sairols, que era un editor catalán. A este le siguieron Chamaco y Pepín y muchas otras revistas más, pero a este se le consideran los pilares y en específico en esta presentación vamos a hablar de lo que pasó ahí. Existen datos de que, bueno, en esa gran época se vendían hasta 3 millones de ejemplares a la semana y también esta popularidad era mal vista porque la lectura de historietas se relacionaba con gente con poca educación y por eso también algunos autores le ocultaban a, bueno, la familia lo sabía, pero el resto del mundo le ocultaban lo que hacían. Siguiente. Y de esta época vamos a retomar el trabajo de 3 autoras que serán el eje durante la época de oro y la época de plata de la historieta en México. No es que estemos dejando de lado al resto, sino ellas van a ser las que permitan incorporar a otras dibujantes y guionistas al medio de la historieta. Y bueno, empezamos con Yolanda Vargas Dulce, que ella es, incluso se le llama la reina de las historietas. Y a principios de los años 40 ella empezó a trabajar en esta industria. Se desempeñó tanto en la revista Chamaco como en Pepín, siguiente, donde hizo sus primeros guiones y ya tenía un público que seguía sus historias. Aquí tenemos, por ejemplo, Flor de Arrabal, publicada en Chamaco, y Pepín con Ladronzuela. Al parecer, ella llegó a este medio por invitación de su prima, Elia Dersel, siguiente, quien era hija de la escritora Catalina Dersel, que fue muy destacada en su época, ya que además de escribir obras de teatro, hizo guiones de cine. Lo interesante de esta autora es que gran parte de sus historietas fueron adaptaciones de obras de su madre o de obras literarias. Siguiente. Aquí tenemos Espaldas de la Virgen, si vemos ahí novela de Catalina Dersel y Aída, la famosa ópera se convierte en una historieta única. Y ese va a ser el eje predominante de su trabajo. Probablemente fue la primera que hizo adaptaciones de literatura a historieta, por lo menos en la revista Chama. Siguiente, por favor. En esta etapa también destacó Laura Bolaños, quien ingresó al medio por su primo, Gaspar Bolaños, quien era un autor de cómic. Entonces, ¿por qué las mencionamos? Porque estas mujeres van a ser muy relevantes, ya que en la última etapa de la época de oro de la historieta mexicana, Yolanda Vargas Dulce tomó la dirección de Pepín y por su parte Laura Bolaños va a tomar la dirección editorial de Chamaco. En el caso de Laura, ella dijo en una entrevista que eliminó las historias de hombres y dio la oportunidad a mujeres argumentistas. Los hombres solo se dedicaban a dibujar, así lo dijo. Ella recuerda a Alicia Ibáñez, Carmen Hernández, Cecilia Trujeque, Josefina Díaz Herrera, Elba Bolaños y Guadalupe Hernández como parte de su equipo y menciona que también había algunas que solo tuvieron 1 o 2 participaciones y jamás volvieron. Y bueno, de Chamaco precisamente tenemos una lista muy grande, pero algunas solo escribieron su nombre. Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos argumentos Silvia Rey y en otro solo Raquel, entonces solo nos queda ese nombre y no tenemos la manera de rastrearlo. Y bueno, también posiblemente, como mencioné al inicio, era una época en la que se veía mal a los hombres que hacían cómic. Y bueno, una mujer más. Siguiente. Y así es que llegamos a la época de plata. ¿Qué pasó en estos años? Se acaban Pepín, Chamaco, Paquín, estos 3 pilares en donde participaban estas autoras. Y bueno, Yolanda Vargas Dulce, aprovechando que ya tenía un público, decide fundar en 1955 Editorial Argumentos junto a su esposo Guillermo de la Parra. Siguiente. La revista más popular de su editorial fue Lágrimas, Risas y Amor y lo que hizo fue rescatar historias que ya había publicado previamente en la década pasada, modernizar el guión y también
a los personajes. Siguiente. Elia Dersel en un principio se fue a trabajar con su prima y después se dedicó a la dirección artística de fotonovelas. Incluso ganó premios de la Sociedad de Caricaturistas. Por su parte, siguiente, Laura Bolaños creó otra de las revistas emblemáticas de esta gran época de plata, que fue el libro semanal. Y con la misma idea que había pensado para Chamaco, dar los argumentos a las mujeres. Y ella escribía bajo el seudónimo de Abril. Aquí tenemos uno firmado por ella. Siguiente. ¿Y qué pasaba con las mujeres que querían ser historietistas? Ya hemos avanzado bastante desde la época decimonónica hasta estos años, pero bueno, podían acceder a una instrucción académica, pero para ser historietista, ¿a dónde se dirigían? Esta pregunta se la hizo Palmira Garza, a quien vemos aquí en esta imagen. De hecho, es la única entre todas las mujeres. El caso de ella fue que acudió con Gabriel Vargas, quien está a su izquierda, el personaje de lentes, que era muy famoso por ser autor de La familia Burrón, y le pidió entrar de aprendiz, y él le dijo que sí, que con todo gusto, y así es como ella se introduce a la caricatura y la historieta, porque incursiona en ambos. Siguiente. Aquí tenemos, de hecho, un homenaje a los personajes de la familia Burrón, junto con otros emblemáticos de la historieta mexicana. El caso de ella es muy especial porque se retira de la historieta por la presión de la familia. Ya no eran los años 40, eran los 60, 70, pero la familia la veía muy mal, era vergonzoso y pues se retiró y estuvo en el anonimato hasta su muerte. Siguiente. Por otra parte, bueno, las mujeres también estaban en la traducción y como coloristas. En el caso de Editorial Argumentos, tuvieron como jefe de impresión a una mujer. Incluso encontramos su fotografía, pero solo hay registro de que se llamaba Guadalupe. También había guionistas y en esta época sucede otra cosa. En la gran época de oro, los talleres se situaban en las oficinas de la editorial, donde estaban todo el equipo de dibujantes. Para la época de plata, los talleres se trasladan a las casas de cada dibujante y ahí lo que pasó es que las mujeres, hijas, esposas, pasaron a formar parte de la cadena de producción. Entonces, tenemos una entrevista con Mónica Valencia Nogués. Aquí la tenemos junto a su padre, que fue Sixto Valencia, también otro autor muy famoso. Y ella dice que en su le ayudaba a su papá, pero él le daba un salario a la semana. Entonces ella tenía para comprarse ropa y otras cosas. Pero hay registro de otras familias en que no recibían nada. También por otra parte, por ejemplo, Rius da pequeños créditos a su esposa y su hija como ayudantes, digamos, les pone el color o algún crédito chiquito, pero sí se lo da. Siguiente. Como vemos, bueno, había una invisibilización dentro de las familias. Y por otra parte, también había mujeres que estaban dibujando. Siguiente. Como es el caso de Delia Larios, quien estaba en Editorial Novaro. Siguiente. Y lo mismo, tenemos ya para finales de los 70s, viene una crisis de papel, se hacen una especie de libritos, bueno, de historietas chiquititas, que se llaman los minis. Y en por ejemplo, de Editorial Tepeyac, cuyos datos incluso de la editorial no tenemos gran cosa,
tenemos un argumento de Emma C. de Martínez. Y bueno, aquí cedo paso a mi compañero Alfredo Guzmán. Vale. Como bien ha explicado Laura, empezó una crisis en los finales de los 70s, pero realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de la época de la crisis de la historieta en México, nos referimos a la que comienza en 1982, porque es cuando hay una crisis económica fuerte con el cambio de gobierno, que entra Miguel de la Madrid y sale López Portillo, y el país básicamente se va a la quiebra. Entonces empieza a haber aunado a este déficit de papel, empieza a haber una mayor extensión de la televisión como único medio de divertimento para las clases populares, y esto también provocó que la gente se alejara hasta cierta medida del cómic o de la historieta, y que apareciera, por ejemplo, una afición a estos libros pequeños que se llama el libro vaquero, que como dato es como, y peor aún que lo que nos platicaba Laura de la, del desprestigio que tiene dibujar historieta. Ahora dibujar el libro vaquero, todos inventaban sus nombres, entonces si había alguna mujer era casi indetectable que hubiera una dibujante o una argumentista. Y en esta época hay varios formatos de salida para las historietas. Si bien no se muere o no se acaba, empiezan a surgir formas de extender o de más o menos de que siga viva. Y una de las primeras acaban siendo estas adaptaciones que hizo la SEP con un afán de ensalzar un espíritu nacionalista. Antes de estas hay una serie que se llama Fragmentos Históricos Mexicanos, que también es ilustrada y son la parte histórica. Entonces, la SEP decide hacer esta que son las clásicos o el canon de la narrativa mexicana, claramente con un montón de novelas revolucionarias y un montón de novelas que exaltan la identidad nacional, pero que como dato que vincula a las autoras en este momento, es que hay varias argumentistas, varias adaptadoras, y que son adaptadoras que en ese momento eran jóvenes, son nacidas entre los finales de los 40, principios de los 50, y que en esta búsqueda de trabajo o de empezar a salir al campo laboral se les daba la posibilidad de adaptar. Unas de tal vez de las más importantes acaban siendo Alicia Paz García Diego, que posteriormente se volvería la guionista de las películas de Arturo Ripstein. También está Beatriz Grada, que también es autora, o Delfina Careoga, que también es autora, o Luisa Yemal, que son como autoras que pasaron a ser escritoras de literatura, ¿no? Y aquí eran adaptadoras. Estas dos, una la adapta Alicia Paz García Diego y la otra Beatriz Grada. Eh, este, este formato tuvo una salida medianamente grande, cerca de 2 millones de tiraje durante 2 años, entre el 81 y el 82, entonces el principio de la crisis, y seguía medianamente viva la historieta y seguían apareciendo les digo, los libros vaqueros, pero también es el momento a final desde los 70, específicamente en el 79, cuando aparecen lo que se llaman los suplementos, que son una especie de reacción que hicieron los caricaturistas, que ya venían de hacer otras revistas políticas, como puede ser no, que era la que fundó Ríos y Ahumada, Ahumada, sí, y que era una revista política en la que había una mujer que la editora recuerda que existe, que se llamaba Alicia. Entonces, los suplementos es como una continuación de estas revistas políticas que no podían ser ya en revista por la ausencia de papel, y que también eran como respuesta a los suplementos dominicales que tenían los otros periódicos con una tendencia mucho más escorada a la derecha. Entonces el Uno más Uno es el primer periódico que saca más o menos, que es un suplemento de cómic. Y en 1986 La Jornada, el periódico emblemático de Izquierda de México, eh, publica una suplemento que se llama Historietas, en la que Magoo invita a autores solamente mexicanos. Esta respuesta era cómo confrontar al exceso o a la entrada de mercado norteamericano de tiras gráficas. En estos suplementos aparecen dos autoras que son muy, muy importantes, que son Cecilia Pego y Ana Barreto. Aquí tenemos una foto de un estilo de Cecilia Pego. Primero hablaré de Navarreto, que es básicamente paralelamente que empezó historietas, ella en el 88 funda esta revista que se llama Esporádica.
Esporádica es una revista que estaba influenciada claramente por Women's Comics norteamericana, incluso esta Aline Kominsky publica en el número 1, que era una revista solamente exclusiva de mujeres, solamente de mujeres, y que tenía una clara militancia política feminista, aunque digamos que declararse abiertamente feminista en los 80 en México era muy peligroso. Entonces Ana Barreto y Andrea Batista deciden ponerle un punto de vista desde las enaguas, como una mirada femenina, pero al mismo tiempo como jugando como en esta tradición mexicana de la falda. En esta revista, lo que hace Barreto y Batista es inventar a dos personajes, Anomia y Lerenda. Anomia es como el alter ego de Ana Batista, de Andrea Barreto, perdón, y en ella la utiliza como una forma de crítica social a las violencias que sufrían las mujeres en la época. Hay una violencia, recuerden que en esa parte de la crisis económica hubo un terremoto en el 85 que destrozó la ciudad, hubo una huelga de estudiantes en el 88, 87, 88, y entonces hay como un montón de problemas y violencias que cruzaban a las autoras, que al mismo tiempo Ana Barreto es de Acapulco y estudió en artes plásticas, lo que también genera líneas de contacto con estas primeras autoras que estudiaron en artes plásticas. Y en estas historias se cuenta la violencia económica de no encontrar vivienda, la violencia policial muy en boga, muy tristemente en boga en la época, ¿no? Durante la Guerra Sucia, la violencia urbana, que es el acoso callejero, o el imperativo, la violencia que es el imperativo físico desde la esbeltez, ¿no? En esta anemia, la anemia de anomia, por ponerse a dieta para tener un cuerpo delgado, se le da anemia. Entonces la revista funciona como un dispositivo, digamos, feminista, que que trabaja en un tenor que cambie estas historias de las que veníamos hablando, de ser historias, digamos, para el hogar o de melodramas, que es un aspecto como de mercado para las mujeres de la época. Y esta revista no tuvo el éxito esperado, claramente, aunque sí dejó como testimonio, o como diría Alejandra Espino, una huella que aún se proyecta como a los fanzines de la actualidad. Una cosa, ya había fanzines, muy poquitos, incipiente de escena fanzinera, pero la revista es publicada como revista, es decir, se quiere insertar en un campo editorial ampliamente masculino para tratar de romperlo, ¿no? Luego tenemos a Cecilia Pego, que empezó a publicar un poco más tarde, en el 91, en La Jornada, en Historietas, y al igual rompe con un poco del estereotipo de lo que lo que estaban dibujando o escribiendo las mujeres, y crea este personaje que se llama Terrora, que es una especie de terrorista internacional que hace fechorías, o estas como cartones, y también Ana Barreto sí solo publicó historietas, Pego lo que hace es también, como casi todas, bascular entre la caricatura, el cartón político y la historieta, y en estas genera como una especie de feminismo simbólico, sin necesidad de aceptarse plenamente, menos que Ana Barreto, pero ambas transformaron en esta doble línea, ¿no? Tenemos el feminismo militante, que nosotras llamamos militante, que es el que hace Barreto y que después se proyectará en otras autoras, y un feminismo hasta cierto punto simbólico, que o que rompe con los estereotipos desde otro tipo de género, por ejemplo, tomando una parte gráfica mucho más norteamericanizada, ¿no? O estadounidense, que se parece a Fleschner, por ejemplo, si ponemos atención en el dibujo a Fleschner. En esta época había otras autoras, ¿no? Como JB o Guadalupe Rosas, que también tuvieron una presencia medianamente importante en periódicos locales, también esto es importante. Cecilia Pego estaba en el norte, en Ciudad Juárez. Ana Barreto, si bien es de Acapulco, estaba en Ciudad de México, pero también en Toluca. JB estaba en Jalisco y Guadalupe Rosas también en el DF, lo cual te implica que hay una dispersión, considerando el tamaño del país. Creemos que en algunos diarios locales, seguramente debe de haber en los 90 alguna autora, pero con esta falta de archivo también se hace un poco difícil acceder a esos nombres. Estas tres autoras, sobre todo JB, Guadalupe Rosas, Ana Barreto, dejaron de hacer cómic, que ese es otro de los problemas. Igual que Palmira, tuvieron el problema de no tener acceso a comunidades que les permitieran ampliar su trabajo y acabaron en la ilustración, en el storyboard o en la pintura, sino es que en sus casas, en el caso de Palmira, lo cual implica como un trabajo de opresión social externo, ¿no?
Barreto siempre lo cuenta, ¿no? Que cuando trabajaba en historietas, la única que conocía y era por carta era a Pego, ¿vale? Es peculiar que en el 91 aparece esta revista de Gloria Trevi, cantante popular mexicana de pop o lo que sea, ¿no? Que se llama Las historias e inverosímiles aventuras de Gloria Trevi, que era la revista para promocionar su segundo disco. Ella dejó sus grupos juveniles a finales de los 80, en el 89 saca el primer disco y cuando va a salir el segundo, decide hacer una campaña como para competir contra a ver quién era más rebelde, con Alejandra Guzmán. Entonces decide sacar esta revista que son 14 números, entre el 91 y finales del 92. Los primeros 4 son los que son casi completamente de cómics. Si bien es una revista de cómics con chismes, ¿no? El formato de la época la llevó que después del número 5 empezar a ser mucho más de chismes con algunos cómics. Es importante, por ejemplo, en estas dos portadas que son cómics, o sea, como que de entrada la historieta queda manifiesta como la parte central de estas dos revistas. Y uno de los datos más importantes es que las historietas que cuenta Gloria Trevi están escritas y dibujadas por ella. Es decir, estamos hablando en el 1991 del primer cómic autobiográfico, transparentemente autobiográfico en México, ¿no? Que también coincide un poco como con el boom en Estados Unidos. Y si bien hay unas experiencias como autoficcionales en el caso de Ana Barreto o autoficcionales metadiegéticamente, como en el caso de Vargas Dulce, aquí sí es una autobiografía pura. En el caso, y después de todo este escándalo que hubo a finales de los 90, la revista de chismes, así completamente de chismes, de TV Notas, le da espacio a Gloria Trevi para contar esa experiencia de violencia criminal que sufrió con su agresor. Y en algunas semanas de TV Notas publicó estas otras historias, recupera la historieta y las pone a trabajar contando lo que pasó. En este caso, este ejemplo es de cuando cuenta cómo se muere una de sus hijas por desatención. Entonces, es mucho más dramático que las primeras, que son de corte costumbrista, de lo que pasaba en su escuela, la relación con sus padres, etc. ¿Vale? También lo ocupó como un dispositivo multimodal, si uno quiere, ¿no? La usó los cómics para ponerlos en la contraportada, uno así casi lo que hizo Robert Crumb con Janis, ¿no? Aquí es Gloria Trevi poniendo cada una de las canciones en pequeñas viñetas en una gran página. Esa es la contraportada del segundo disco. Después de esto pasamos a lo que ya se ha llamado la globalización, que comienza en 1992, que es el inicio, digamos, de la integración de nuevos lenguajes en la historieta mexicana. Como les comentaba, la parte de las mujeres en esta época es muy escasa por esta presión social o esta imposibilidad de conexiones comunitarias, y se empieza a generar una nueva escena nacional del cómic a partir del 92 con la fundación de Gallito Cómic, y en el 94 aparece el Chahuiztle, que es heredero de estas revistas políticas. En el Gallito Cómic no hay mujeres, ¿no? Hay 5 mujeres, pero son extranjeras. Hay presencia femenina de cómic, pero la revista, que dura hasta el 2000, no tiene una presencia realmente de autoras mexicanas, y el Chahuizla tampoco, o sea, tampoco es que vamos a decir que los políticos también tenían, no, tampoco tenían. En esta época, para como contextualizar un poco, se funda el Taller del Perro, Kaboom en el 94, Taller del Perro en el 98, El Gallito en el 92, pero en el 96 aparece la primera versión de Chamuco, es una revista de cartón político y de historieta política, que en el 96, justo a los meses de empezar la revista, los editores, que eran Ríos, Helguera y Hernández, hacen un concurso de moneras, que le llaman primer concurso nacional de moneras. Lo que queda de testimonio es que llegaron alrededor de una treintena de autoras, y dice Helguera que muchas eran no eran de calidad, o él decía que no eran de la calidad apropiada, y que destacaban algunas 5. Y lo que le preocupaba a él es que él pensaba, Helguera decía que él creía que iban a llegar muchísimas. Entonces, que esta como contradicción de lo que él pensaba y lo que pasó, le seguía hasta hace poco antes de morir, le cuestionaba, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Y nosotros también nos cuestiona eso. En este concurso, la que más destacó es Cintia Bolio. Cintia Bolio desde el principio tuvo una actitud abiertamente feminista. Es decir, todos sus historietas, sus cómics, sus cartones políticos son un artefacto o un dispositivo de acción política.
Es decir, no es simplemente una historieta que revele como un mundo de violencias o un mundo de, de mostrar distintamente a la mujer, sino que lo articula como un artefacto de batalla. Estas páginas que vemos, una es sobre el divorcio, como una especie de leccionamiento sobre el divorcio para darles herramientas a las mujeres para poder divorciarse. Aparece en el 97. Y este de aquí, que se llama, no me acordaré, Momentum. Se llama Momentum, es una historieta que cuenta el terrible caso de las muertas de Juárez. Lo hizo, es profesor para una exposición en España en el 2001 y fue junto tal vez con otras autoras, ¿no? Como de Anda, que fueron las que llevaron la problemática que estaba sucediendo en Juárez en ese momento. Entonces, a través de la historieta muestra un elemento de lucha y de que se tiene que poner atención. Es decir, la historieta se vuelve un artefacto mucho más feminista. Hay algunos rastros de otras autoras, ¿no? Como Luzbel, Erika, y Erika y poco más, ¿no? Y también Pego seguía dibujando otras historias. Ella empezó a cambiar un poco, hizo un viraje como a la novela gráfica, como más estilizada y así. Pero bueno. Por último, la nueva línea, así le llamamos a la época que marcamos la fecha en 2006, no, uno tanto por el cambio de régimen y por el comienzo de la terrible guerra contra el narcotráfico, y también porque hay una, una integración mucho más concreta de los medios de producción al quehacer de historieta en México. Eh, esta, en esta época, Cintia Bolio sigue dibujando, ¿no? El Chamuco deja de publicarse en 2002, ella publica en otros periódicos, tiene esta serie que se llama Puras Sebas, que son como pequeñas lecciones feministas, y luego en el 2006 vuelve a aparecer el Chamuco. Ella no aparece en esa época, aparece hasta el 2008 en el Chamuco, con esta que se llama La Chamuca, que es como su autoficción profesora igual para explicar derechos de las mujeres. Pero esta época también está marcada por la aparición de las redes sociales y de la llegada del Internet de alta velocidad a México, lo cual permitió que hubiera blogs. Recuerden que Blogger y WordPress se fundan en 2009, que Instagram en 2010, Facebook en 2004, Flickr en 2004, Behance en 2005, o bien Tumblr en 2007, donde las autoras ponían sus cómics, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, que es Inés Estrada, que empezó a poner cómics en 2006, o Alejandro Espino, que empieza de los 2000, y que después se integraron a las ferias de cómic. En el Chamuco, ya cerca del 2008, empiezan a aparecer otras voces femeninas o de mujeres, como Beatrix, ¿no? Que también aparece en el Chamuco, o esta Citlali del Río, que es la hija de Ríos, que también tiene como estos dibujos con de corte, digamos, social importante. También es de remarcar que en el 2010 en el 2012 aparece la primera beca para jóvenes creadores, que es como la beca institucional para artistas en México, para artistas jóvenes, y es la primera generación de narrativa gráfica. En esta ya tenemos presencia de dos mujeres, Alejandra Espino y Cirta. Después, y las generaciones posteriores, casi siempre ha habido una presencia de mujeres bastante, bastante constante. Y también en este sentido, la posibilidad de conocerlas a través de las redes es efectiva. También empieza a haber muchas más ferias de cómic, ¿no? De fanzine, sobre todo la escena de fanzine se empieza a volver muy, muy relevante, empieza a haber mucha más colectivización. Este es un espacio, hay incluso espacios de venta de fanzines como estos Ricos Jugos en Guadalajara. Se empieza también a atomizar geográficamente, empiezan a aparecer una serie de colectivas como la que fundaron el Molúsculo, en el que aparecen alrededor de 10 autoras distintas, Fabulosos Darks, que es del año de hace 2 años, en la que también hay una presencia de mujeres bastante amplia, o Hentai, que es un proyecto artístico en historieta de varias mujeres, queers y no binarias, que hablan, por ejemplo, hacen hentai, pero a la mexicana y feminista. Entonces, ahí una de las editoras es Liz Misterio, que es una artista visual medianamente importante, y entonces empieza a haber esta posibilidad de distribución, y las redes sociales les permiten acceder
al contacto. Es decir, lo que las autoras de los 80 carecían, las autoras de los 2010 ya la tienen esa posibilidad, ¿no? De colectivizarse y poder trabajar en conjunto. También hay experiencias de recuperación archivística, lo que faltaba en mucho tiempo. Tenemos las experiencias, por ejemplo, de Baby Crazy, fundada por Yuri Peña, que hizo esta que se llama Caminar en la Ciudad en 2019, que es una antología de ilustradoras, que muchas de ellas aparecen en las otras antologías. Y importantísimo que hizo también Yuri con Helen Heliton, que se llama Autoeditores, que es un archivo feminista del 2015 al 2020, ¿no? Que es una recopilación. Hay fanzines de todo tipo, tanto gráficos como artísticos, como libros de autores, etc. Entonces, aquí también se amplía y se empiezan a mezclar más los campos. ¿No? Ya no solo es el campo de la caricatura y la historieta, sino ya es caricatura, historieta e ilustración y artes visuales, etc. Y performativos, también hay como unos fanzines performativos. También aparecen editoriales mucho más consistentes como Resistencia, que la Gordi es la editora, y es editora, o sea, también aparece de nueva cuenta la figura de una mujer editora que les da cierto lugar a otras mujeres autoras que la predecedieron, como Cintia Boll o Cecilia Pego. Otras formas de generar comunidad y archivo y memoria son el Almanaque Gráfico, Tandem Comics, Sociedad de Tinta, que es un proyecto editorial, y 2 proyectos de archivo y de difusión de la historieta, en las que las consideraciones a las autoras se presentan. No es que a mi entender, creo, no es que lo estén fomentando, sino que están reflejando lo que está sucediendo en las ferias. Es decir, ven que está ocurriendo algo, entonces hacen una especie de recolección porque se dan cuenta que es necesario tenerlo. En ese sentido, también empieza a haber exposiciones, Gabinete de Sororidades que apareció en 2019, que es una exposición de puras autoras de cómic mexicano, y empieza a haber incluso ferias específicas para el campo de las mujeres, ¿no? Como Esporas, que es una feria de fanzine centralizada, que está enfocada con una perspectiva de género, o la feria de fanzines que se hace continuamente en el Museo del Chopo, donde tiene una fanzinoteca, y que siempre tiene una perspectiva de género. Es decir, van incluso haciendo unos espacios seguros para que las mujeres autoras y las personas no binarias autores puedan tener mayor zonas de contacto, que eso me parece importante. Aquí aparecen autoras como Liceis o como Atenesti, ¿no? Que son como de las más relevantes. También es importante cómo las redes y la internet ha funcionado para guardar memoria. Esta es la lista de comiqueras mexicanas, que básicamente nos ayuda muchísimo en la labor a partir de los años 2000, porque ya está hecho. O sea, uno se integra, o sea, la memoria está digitalizada, lo cual es un... Y aparte está muy bien hecha, tiene como las redes de las autoras, las publicaciones, una pequeña introducción. Entonces también es esta labor que otra gente ha hecho y que permite siempre como dialogar con ellas. Por último, quisiera mencionar este número especial del Chamuco del 2020, perdón, que es el número especial del 8 de marzo, sobre todo el 8 de marzo. Es especial a mi entender, porque, bueno, a pesar de que la portada la hace un hombre, un poco irónico el asunto. En esta revista aparecen 5 autoras que hacen cómic. Aparecen, creo que 8 autoras, hay cartonistas, escritoras y ilustradoras, pero digamos que aparecen 5 autoras de historieta, que son Beatrix, Cintia Bolio, Ana Karenina y Dalia Candelas. Aparece, ay, fuerte el nombre, pero bueno, ella solo publicó en este número, y aparecen estas 4 que, a mi entender, son muy reveladoras y muy dicientes de lo que está pasando en México con la historieta. ¿Por qué? Porque son 4 autoras que hacen cómic documental o cómic reportaje, ¿no? De lo que hacen 4 formas distintas de hacer cómic documental desde el feminismo. Las 4 son abiertamente feministas, las 4 tratan de mostrar las violencias, por eso ese número es medianamente hiper importante, ¿no? Y entonces vemos como un género que en el resto del mundo es mayoritariamente masculino, en México hay una presencia femenina muy fuerte. Eh, entonces también ahí hay unos puntos que me parecen, dicen mucho, ¿no? De la situación actual del país. Y bueno, eso sería, no, tenemos que concluir porque tenía una conclusión decente. Y que cuando estábamos haciendo el trabajo, yo y Laura nos preguntábamos ¿por qué hacer esta revisión de la presencia de las mujeres en el cómic?
Y cuando hemos observado esta presencia, también nos damos cuenta que hay zonas de contacto y líneas que unen transgeneracionalmente en distintas formas, tanto gráficas como temática, así como de trabajo. Pensemos entonces en las condiciones educativas, las relaciones familiares o comunitarias y en los medios de producción que tienen y tenían y cómo esto se ha vinculado a través de las distintas generaciones. Este panorama entonces permitirá estructurar una genealogía que dialogue de distintas formas con otras investigaciones para ampliar y problematizar el campo del conocimiento académico. Gracias. Esto era todo. Bueno, ¿quién dejó la imagen? Bueno, pues muchas gracias, Laura, Alfredo. Bueno, si os parece, podemos abrir, cerramos aquí con estas conclusiones de Alfredo en las ponencias, podemos abrir si queréis un turno de palabras, si quieres Nicoleta, vas tú un poco pues, viendo si hay alguien que pide la palabra. Y nada, cuando queráis o intervenimos nosotras. ¿Alguien se anima a preguntar algo? Pueden escrever no chat o simplesmente abrir o microfone e falar. Yo me animo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, Primero, perfecto. Perfecto, gracias María. Pues primero felicitar a Laura y Alfredo, que ha sido un trabajo impresionante de recopilación. Realmente logran hacer un panorama muy amplio de lo que es la participación de las mujeres en la historieta en México. Y creo que es de celebrar mucho este panorama porque no solo deja como un registro muy amplio del caso México, sino que nos da luces también a toda Latinoamérica. Creo que hay muchas cosas que tienen sintonía con lo que ha pasado con las autoras en general en Latinoamérica. Creo que abren muchos nichos de nuevas investigaciones. Y quería preguntarles un poco por el proceso de investigación, porque si bien Alfredo decía ahorita como ya a finales, o sea, como en el último segmento se cuenta, digamos, con la facilidad de que hay mucho material recopilado digitalmente, pues como que están unos catálogos y hay cierta información que está un poco más ahí disponible para la memoria actual. Quisiera saber cómo hicieron esa parte de recopilación más histórica, donde sabemos que es mucho más difícil acceder a esa información, contar con archivos, testimonios, pues porque muchas de ellas ya no están. Que nos compartieran un poco, no sé, llegué un poquito tarde, entonces no sé si lo dijeron al principio, así que me disculpo. Muchas gracias. Gracias, Lina. Pues ha sido más bien trabajo de archivo y no solo ahorita, sino Alfredo y yo hemos trabajado con archivo para otras investigaciones, entonces ya desde ahí se compilaron muchos datos. También un poco ayudó nuestro pequeño acervo personal. O sea, ya al estarlo observando bien te das cuenta de dónde están las autoras. Y otro, pues, es las pistas que nos dan también las investigaciones académicas. Entonces, algunos maneja un dato que otro no maneja. Y entonces contrastarlas y unirlas nos parecía muy importante para tener el panorama. Y en algunos veces errores que, claro, se entienden porque no hay mucha documentación de dónde tomar, pero cuando ves la evidencia de archivo dices, ah, ella fue primero antes que, por ejemplo, tiende a pensarse que la primera mujer caricaturista fue Palmira Garza en los 60 y ya vemos que hay un registro de Emma Best. También que Delia Larios fue la primera que incursionó en la historieta mexicana y cuando comparas las publicaciones te das cuenta de que casi Yolanda Vargas y Elia Dercel entraron a la par. Entonces, esta es la parte en la que nos apoyamos en investigaciones que han hecho los y las colegas, ¿no? Y también es como decía Alfredo en la conclusión, es una forma de
de ampliar el conocimiento, también el conocimiento académico, y enriquecerlo, que de eso se trata. Há uma pergunta na chat, vou tentar ler no meu espanhol extraño. Quisiera preguntar por esa cuestión de la traducción de caricaturas, ¿de qué se trataba? A pergunta é por a Ima. Ah, la traducción de caricaturas, la de Novaro, ¿no? Que es donde la mencioné. Bueno, había traductoras que hacían cuando las adaptaciones de los guiones viajaban. También sabemos que era una mujer la que iba a negociar las licencias cada año a Estados Unidos. No tenemos el nombre, solo son datos a partir de recopilados por un coleccionista que nos dijo, yo tengo un dibujo que llegó a mis manos y me contó la historia de la persona que se lo vendió. Y ya se traían a México y aquí se hacía la adaptación y la traducción. Básicamente es eso lo que hemos encontrado aquí. ¿Bajo qué lineamientos? Eso no lo sabemos. Si había, obviamente no, bueno, era Novaro. Puedes suponer que era no decir malas palabras porque era su público era infantil, clase media, media alta. Espero haber respondido tu pregunta, Ima. Quería preguntar, primero felicitarlos, porque es muy esclarecedor el panorama, sobre la última parte que comentaba Alfredo, que es lo del especial de la revista Chamuco, ¿no? Que incluye a estas autoras feministas para el 8M, para el 8 de marzo, y la portada la hace un autor, ¿no? Yo vengo pensando en estas cuestiones porque en realidad hay como una tensión ahí entre la idea del pinkwashing, ¿no? De la idea de incluir porque es políticamente correcto y a la vez como a participar de los espacios consagratorios, pero como que da la sensación de que no terminan de ceder todo. Porque, por ejemplo, en este caso no ceden la portada, que es un espacio consagratorio. ¿Ustedes eso cómo digo, distinto es por ahí la estrategia de autoedición, ¿no? Donde las autoras se autoconvocan, a cuando es una revista, aunque sea muy progresista, muy compañera o lo que fuera, políticamente correcta, que convoca a las autoras y de alguna manera tiene este tipo de estrategias que no dejan de ser llamativas, digamos, porque qué mejor fecha para dejarle la portada a una autora, y como que ahí se ven, no sé, como los hilos todavía, no sé cómo lo analizan ustedes, si les parece que tiene que ver con ese tipo de estrategias o pensando en el análisis que están haciendo ustedes sobre este tipo de prácticas. No sé si fue clara la pregunta o es más un comentario mío que me estoy enredando. No sé, porque la primera parte me parece bien interesante cuando dices que son estas revistas de aspiración progresista, el Chamuco es abierto, o sea, en principio es de izquierda, y además el que hace la portada es casi el que siempre está invitando mujeres autoras, entonces también es como, se murió el día, pero creo que es esta como, en el caso del Chamuco, así, pecaré a lo mejor de inocente, de que se les quiere un poco. Creo que es inconsciente, pero que la inconsciencia también debería ser, no es una justificación, pues, o sea, como que todas las portadas siempre las han hecho los que están siempre como los editores, que son todos, son editorial colectiva, pero por ejemplo Cintia está dentro del consejo editorial y creo que tiene 2 portadas en 15 años, o sea, es como muy poquito, y no la del 8M, ¿no? La de marzo, que debería, ahí sí coincido, o sea, a lo mejor es un error que sí habría como meditar si es provocado, o a lo mejor, no sé si es, y si es económicamente también me parecería aún más preocupante, ¿no? Que cobren por la portada más, y entonces ya sería otra discusión. Pero creo que no es una estrategia para lavar la revista, porque un poco lo que me faltó decir es que las 4 autoras que presento se quedaron en la revista. O sea, ya las 4 están todo el tiempo publicando. O sea, como que
ocuparon el espacio y se lo quedaron, que eso también es importante, porque ahí sí hubo una retirada, a lo mejor circunstancial, porque fue la época en la que se salieron 4 autores, entonces no sé si fue también como de, a casual se nos salieron estos, tenemos estas 4 y las introducimos y quedamos bien. Eso es como muy de la interna, que también da para analizar, supongo. Hola, disculpen que no pueda poner la cámara. Tenía una pregunta, quizás salirme un poco del camino que habéis trazado. Muchas gracias, Laura y Alfredo, por la presentación, súper interesante. De la segunda parte de la presentación, Alfredo, sobre todo habéis trabajado autoras con enfoque de político, ¿no? Quería preguntarte cómo es la situación del cómic autobiográfico feminista y femenino, o sea, de mujeres, actual. Ya sé que quizá es un poco transversal, pero si puedes decirme un poco algunas autoras principales, si conoces. No se te oye, Alfredo, creo. Lo tienes. Vale. Es que es como les platicaba, creo que actualmente hay como una explosión de colectivas de cómic y muchas son de corte autobiográfico, autoficción, ¿no? Sí. Por ejemplo, todo lo que hace Ana Karenina en cómic documental es autobiográfico. Básicamente está reportando su vida y sus relaciones como con el entorno y las violencias que sufre. Pero por todo lo que hace Alejandra Espino, incluso en creo que 2016 ha de haber sido, tuvo un taller de cómic autobiográfico. Entonces, como que en el mundo fancinero hay una escena fuerte. O sea, la autobiográfico, así abiertamente, Ale tiene algunas cosas, Yuri tiene algunas cosas, John Marcelín tendrá también algunos textos. Hay uno que a mí me parece un caso curioso, que es de Liceis, que durante la pandemia se escribió unas cartas en cómic con se fue el nombre de la otra autora, pero lo publicaron en Facebook, se llama Señoras de Provincia, que eran como sus cartas de señora en versión cómic. Pues era como muy bonito cómo vivían la pandemia, aparte en el encierro. Y, y Citlali también tiene algunas cosas. Inés Estrada también tiene algunas cosillas medio tiene esa Alienation, es medio autoficción de Inés Estrada, y de Inés Estrada es como más o menos famosa, ya de la publica Fantagraphics, entonces también hay como una internacionalización. Sí, hay una lista potente. Muchas gracias. Luego te mando más nombres. Genial, gracias. Una pregunta, ¿sí? Laura y Alfredo, les felicito por la presentación increíble. A mí me encantó. Yo haré mi pregunta con mi español igualmente bizarro. ¿Ustedes consideran posible hablar un poquito acerca, bueno, pasado este recorrido histórico, si es posible traer contribuciones sobre las lectoras de historietas en México? Porque se dibuja, se escribe historietas, se producen historietas, y pensé pues, acerca de las lectoras, el público. Entonces, si es posible pensar las lectoras en este recorrido histórico que Laura nos presentó, o más recientemente sí, son lectoras y también son autoras. Entonces, me gustaría escuchar algo acerca de eso. No sé si me hizo claro, pero gracias. Ya, sobre las lectoras, es que, por ejemplo, las primeras épocas, época de oro y de plata, no hay muchos datos, solo hay algunos textos que como que iban en contra de la historieta y que decía que todos lo leían y habla de niños, niñas. Había revistas que tenían por ejemplo, Pepín tenía una versión que era Paquita, que según era para mujeres, pero en esta versión no tenía historietas, tenía moldes para hacerte ropa y demás cosas. Y no sé, hace pensar que
lo que pasaba era que asumían que las mujeres no leían historieta o que no era una lectura propia para mujeres. Hay anuncios donde dice la revista apta para señoritas, Paquita. Entonces, como que yo creo que incluso llegaron a ser lectoras en secreto. Ya para los años 70, sí hay mucha gente que he conocido, incluso académicas, sobre todo es el caso de Telma Camacho, que ella dice que leía el Pantera y cuando acababa de leerlo lo hacía rollito y para tirarlo en la basura y que no se diera cuenta la familia que leía el Pantera, pero no solo era ella, también su hermana leía, creo que era el Payo, y también se deshacían de esas lecturas porque eran impropias en la casa. Pero también ahora que, bueno, cuando hablas con la gente que le tocó vivir esa época, por ejemplo, ahora mucho se le cuestiona a Yolanda Vargas Dulce, que si sus melodramas baratos, porque es la mujer que de repente llega, bueno, algunas historietas, que llega el hombre a salvarla, pero al hablar con lectoras de esa época dicen que que sentían ahí o que veían como un alivio a su situación, o sea, si estaban pasando por una mala situación económica, las historietas les hacían sentir que había esperanza, y eso nunca me lo hubiera yo imaginado. Y habría también que hacer una recopilación de estos testimonios, porque como sea la época de plata, ya parecería cercana, pero no, son 50, 60 años de distancia que tenemos de esa última gran época. En cuanto a las actuales, pues ya hay una forma de saber o una forma de retroalimentación por las redes sociales, creo yo. Aquí no sé qué dirá Alfredo, pero bueno, de la parte histórica, eso es los datos que se tienen. Alfredo, no sé si quieras decir algo. Sí, estaba pensando también como en mi experiencia personal en casa. Claro, o sea, como, o sea, mi madre no leía cómics, pero mi padre sí, entonces es como esta cosa también como muy de género, que si lo piensas igual habría que investigar. Hay mucho- yo creo que de las pocas cosas buenas que trajo la apertura del Tratado de Libre Comercio fue el arribo de muchos tipos de cómic en los 90. Entonces, toda la generación que crecimos en los 90, mujeres y hombres, se liberó muchísimo la lectura de cómic. Entonces, ahora se rompió el estereotipo. Y de hecho, yo creo que esa es una de las cosas que que provocan que haya tantas autoras o que haya muchas autoras, espero que nunca sean tantas, que sean muchas, muchas más autoras actualmente. De hecho, hablando para el podcast con Yuri y con Anaí, con la propia Ale, desde niñas leían cómics, o sea, de los 90 leían cómics y querían dibujar y copiaban mangas y copiaban superhéroes, o sea, sí había como el acceso a la primera, y luego hay un fenómeno que creo que está pasando, que también dice mucho que es como que también se está empezando a voltear a las épocas más clásicas del cómic nacional. Y como que creo que hay una mirada de qué pasaba. O sea, nosotros crecimos leyendo esto, por eso hacemos cómic, pero también había cosas, ¿no? Ay, tenemos una pregunta en el chat. Y es de Ima, ¿no? Quella Dice, che già leí. que quería saber si se había avanzado en la averiguación de la compra y traducción de caricaturas de Estados Unidos. Lo que pasaba, en la primera época de oro se compraban a los syndicates, pero no hay registro de quién traducía, porque incluso ya he visto originales que llegaban sellados de Estados Unidos, los dibujantes lo que hacen era, incluso traducir onomatopeyas, pero no sabemos si quedaba a cargo del autor o si había una persona dedicada a eso. Y ya en la época de plata,
sí había un departamento que se encargaba de eso, que era el caso de Novaro. Y también en el caso de la prensa, muchos autores la tenían que hacer de traductores. La prensa traía a los personajes de Marvel a México. Entonces, esos son los únicos datos que se tienen. No hay tampoco un manual o algo donde haya quedado documentado cómo se hacía o por quién pasaba. Y si después de hacer la traducción pasaban por correctores de estilo o por alguien que le daba otra forma al guión, es algo que todavía no sabemos. Bueno, y que no ha aparecido también. Io tenho uma pergunta para Alfredo sobre a parte mais contemporânea. Eu estou bastante interessada na questão da violência de gênero. Se não perceberes algo, diz-me, faz o favor, para o meu português. Eu estou bastante interessada sobre a questão da violência de gênero e de feminicídio. Antes de estudar banda desenhada, comic, eu sempre estudei representações de violência de gênero e de feminicídio em particular. No contexto italiano, mas claramente a produção teórica e de representações no México é muito importante sobre esse tema. Tu já mencionaste, não, o contributo de algumas autoras, não, que têm muitas vezes uma abordagem bastante jornalística, não, a questão, que é uma raridade, dizemos assim, no contexto internacional. Eu queria saber outras coisas também. Porque, por exemplo, num contexto italiano, o feminicídio, claro, um feminicídio não pode ser abordado de uma maneira autobiográfica, claramente, né? Mas há muitas biografias, por exemplo. É algo que também existe no México, em relação à historieta. E também queria saber se, além das autoras que abordaram o assunto, também a historieta, o comic, está usado por ativistas para sensibilizar sobre a questão. E também outra coisa que queria saber é se há investigadoras ou grupos de investigadoras que trabalham especificamente sobre esse assunto. Sobre el feminicidio, creo, o sea, no hay algunos reportajes, hay unas biografías, pero muy pequeñas, como fanzineras, más que nada. Y casi todo lo que se hace sobre feminicidio es como de reportaje, porque creo que el problema en México es muy grande. Y son muchísimas, o sea, es muy grande el número, entonces como creo que la idea de no singularizarlo, o singularizarlo solo como a través del cómic periodístico, es una de las herramientas como para mostrarlo, porque si lo singulariza, como en mi caso, creo que sería otra forma y no, y creo que por ahí hay algún fanzine. También es un problema que creo también políticamente no se quiere escuchar. Entonces, que esté en cómic también dice mucho de que no está llegando a las grandes medios. Entonces, por eso creo que lo usan como herramienta política, es decir, esto está pasando. Muchas activistas utilizan ilustradoras para como colectivo. Muchas están como trabajando en conjunto, haciendo los pósters. De hecho, Ana Barreto, en los 80, ya trabajaba haciendo los pósters para los carteles, para una asociación de víctimas de violencia. Entonces, también desde esa época hay como esta forma de comprometerse con el activismo. Son pocas, porque también no supongo que también hay una especie de miedo y es difícil como detectarlas, porque muchas veces son anónimas también los carteles. Entonces también hay un trabajo ahí colectivo de no hegemonizar el relato. Entonces también por eso a mí me parece interesante como este trato. El caso de Cintia Bolio es muy particular. Laura escribió sobre eso. Entonces, sobre cómo sirve, cómo es una herramienta del cómic muy importante. Y grupos de investigación que trabajan sobre violencia, hay bastantes. Está el CIEG. Violencia y cómic. Violencia de cómic, género y cómic. Nah,
no habrá algún investigador por ahí, alguna investigadora, estoy pensando. Me suena algún, así, sé que hay alguien que está estudiando violencias, pero en el cómic colombiano, pero está en México, entonces, pero no hay grupos de investigación seguro. Sí, por ahí tengo algún nombre de alguna autora que es lo que pasa, pero No, sí. de cómic no, y también lo que llama la atención es que sobre fanzine, que es lo que trata mucho este tema, no hay análisis. Hay 2 artículos académicos de fanzine. Que pena. Mas já trabalho para fazer, não? Estamos Sí, aqui. y por ejemplo, el fanzine, hay como unas colectivas muy importantes en Ecatepec y en Nesa, que son como los barrios periféricos de la ciudad, que lo que hacen es como hacer fanzines informativos, ¿no? Como para prevenir las violencias, qué hacer en caso de violencia. Entonces hay ilustraciones, a veces unas pequeñas tiras, pero no son como focalizadas en narrativa gráfica. No sé si alguien quiere, yo tengo un par de cosas también para preguntaros. No sé si hay alguien, nada, no hay nada en el chat, ¿no? O alguien, si quiere alguien hablar primero. Vale, bueno, muy interesante, muchas gracias. He hecho así como muchos apuntes, ¿no? Y bueno, como ya casi estamos un poco en ese tiempo que decíamos, quería preguntaros, en la actividad editorial, las portadas que habéis mostrado sobre esa recopilación, ¿no? O sea, esa actividad de generar genealogías, ¿no? A partir de los 2000, ¿quién la lleva a cabo? Porque, por ejemplo, aquí en España sabéis que han hecho una labor fundamental el colectivo de autoras de cómic, exposiciones, publicación online también acompañando, ¿no? la exposición presentes y otras actividades que han ido haciendo desde la creación del colectivo, ¿no? En el 2013. Quería saber si sabe un poco quiénes estaban detrás de estas recopilaciones de autoras y también de la web que habéis mostrado de la lista de comiqueras mexicanas. Me parece fundamental, ¿no? Y un poco quién está detrás de eso, y también como muy interesante me ha llamado la atención que en esa primera época del siglo XX que nos ha hablado Laura, los 30, 40, ¿no? Cómo es la tendencia totalmente opuesta a lo que pasaba en España, que era guión hombre, dibujo mujer, ¿no? Si no he entendido mal, hablabais de los argumentos eran de mujeres, ¿no? Y el dibujo del hombre. Me llama muchísimo la atención. También me ha llamado la atención, bueno, otra pregunta, ¿no? Varias preguntas o comentarios. Si habéis visto así en el archivo que habéis manejado como tendencias de lenguaje gráfico, ¿no? Porque también de lo que ha enseñado Laura de las primeras décadas del siglo XX, no veo como una influencia muy británica que pasaba aquí en España, ¿no? Las ilustradoras de la época franquista y tal, muchas están, bueno, las que había, no muchas, pero las que había estaban contratadas por agencias que trabajaban para el Reino Unido, etcétera, ¿no? Había una influencia del dibujo británico fuerte, y no lo he visto en lo que habéis, o sea, he visto mucha heterogeneidad, ¿no? No sé si esta es vuestra impresión de revisar material, que no se puede decir, bueno, sí, pues había una tendencia claramente británica de dibujo, ¿no? Como tampoco, es que he visto muy heterogéneo todo el lenguaje gráfico de lo que habéis mostrado, ¿no? Es como, claro, está claro que de esta generación de ahora, que tienen 20 y pico, 30 años, tienen una influencia del manga brutal, ¿no? Lo vemos en España, en Italia, etcétera, también. Pero que es muy rico, ¿no? Me quedo así con una sensación de que hay una diversidad brutal desde todo el recorrido que habéis hecho cronológico. En cuanto a la época de oro, hay mucha influencia de la historieta estadounidense, en la primera como gran época cuando empezaba. Porque incluso estas revistas nacen con contenido importado. Ya posteriormente empezaron a crearse las primeras historietas que ya
digamos que de larga duración. No es que en los 20 no lo hubiera, ya empezaban a manejarse estereotipos de la época como los charritos, los peladitos que eran como la gente no vagabunda, pero sí que andaba en las calles, que tenía cierta vestimenta, un poco los pantalones anchos y demás. Ya cuando se configura la gran época de oro, pasaba esto, poco a poco se van separando, pero algo que sí es muy fuerte en la historieta mexicana es la presencia del melodrama. Y se atribuye mucho el melodrama hecho para mujeres, cuando en realidad el que empezó con estos melodramas exitosos fue un hombre, fue Guillermo Marín, que las mujeres, ahí por ejemplo sí podría hacerse un estudio de recepción, salían publicadas las cartas que le enviaban, que supongo que también le enviaban a Yolanda, pero no aparecían. Y lo que pasó ya después es que el melodrama ya hecho por Yolanda, por Elia, lo que se sabe es que Yolanda sí tenía una especie, no de control gráfico, pero sí como de sugerir. También hizo la mancuerna con el dibujante, tanto se entendieron que cuando Yolanda se va a su propia editorial, se lleva al dibujante. Y entonces entre los dos hacían aportaciones, configuraciones de personajes. Ya cuando Yolanda tiene su propia editorial, ahí sí, si un cuadro no le gustaba, o si no le gustaba una representación de lo que ella había escrito en el guión, se repetía. Y sí hay evidencia de eso. O en los guiones, también si en algún momento decía esto no lo escribí, pero no está funcionando, lo cambiaba, había un control. Y eso por parte de Yolanda. En la que fue más clara este manejo fue en Laura Bolaños, que ella decía, aparte de esto, decía que los hombres no sabían hacer historieta, que para manejar todo este tipo de situaciones de la vida cotidiana, emocionales, que los hombres no tenían talento, que por eso los ponía a dibujar. Aquí las que escriben son las mujeres. Y entonces alguna vez hasta en una entrevista dio un ejemplo de por qué hacía eso. Dice, es que, por ejemplo, para enamorar a una mujer, tú le preguntas a un hombre o que lo traduzca a guión y no sabe hacerlo. Y ella les decía, pero ¿cómo? ¿Que no sabes enamorar a tu novia, a tu esposa, tratarla bien? Y decía que no, ya, me molesta. Van las mujeres. Sí, ella era más tajante en este control y sobre todo también con las mujeres, que ella les da un protagonismo gráfico, porque haciendo un comparativo con autores de la época, José G. Cruz, que ya empezó a manejar una técnica como de fotonovela, incorporación de fotografía, él mandaba hacer los personajes femeninos más chiquitos que los hombres. Los hombres se veían imponentes. Y también esas cosas le molestaban a Laura Bolaños. Y pues eso en cuanto a estas dos grandes épocas que fueron como muy homogéneas. Sí, con respecto, creo que es por esta como entrada de muchos lados. O sea, como que estábamos, es que a mí eso es como casi autobiográfico. En los 90 había muy poco cómic accesible. Entonces, a partir del 94 se dispara así asquerosamente. Entonces, creo que esto es como influyó muchísimo de la manera. Creo que sí, esta última época hay mucha más influencia del cómic y eso no lo tocamos nosotros porque Castelli lo hace muy bien, ¿no? De analizar el manga mexicano. Pero creo que son estas influencias muy variadas y aparte como experiencias personales geográficamente. Creo que también afecta mucho la ubicación. Por ejemplo, todo el estilo de Yuri y de Inés, como se mueven en las escenas punk o hardcore de México, hacen como carteles de concierto, como que está muy marcado por este otro lado, ¿no? También, o sea, y al mismo tiempo,
perdón, así como que la conecte, son antologadoras. O sea, Yuri es dibujante con este estilo punk, pero como viene como de esta tradición de colectivizarse, hace estas antologías, hace la de Caminar en la Ciudad y la de los fanzines, y la del catálogo de Mujeres Digital lo hace una autora que se llama Virus Visual, que es una autora que básicamente es autora y al mismo tiempo hace esta página, que luego es cooperativa, es colectiva, perdón, o sea, la van haciendo entre todas. Y eso a mí también me sorprende, lo que decías. En todas las antologías los estilos son así, van desde, sí, casi van de cine francesa clásica hasta cómic abstracto, ¿no? Entonces, esto es como un fenómeno también, como rastrear cuáles serían las influencias también sería una cosa interesante. Sí, hasta habéis puesto algunas páginas, creo que en tu ponencia, como que me recordaban a Nana, ¿no? Uno que tenía como unas páginas así con personaje antropomorfo y tal, no sé, así, onda así también francesa de los 70, sí, es súper interesante. Sí, vale, gracias. Y no sé si alguien más, Nicoleta, ¿hay alguien más para participar? O si alguien quiere. Não vejo mais ninguém na chat. Bueno, pues si queréis, bueno, concluir con algo o simplemente, bueno, pues daros las gracias. Yo tengo aquí más preguntas, pero no quiero hacerme la pesada. Os escribiré por correo a lo mejor. Y sí, porque es interesantísimo, ¿no? También todo el tema, las influencias de los momentos feministas, ¿no? Que estamos viendo en todos los países, en los trabajos que estamos viendo y tal. Es bien interesante. Pues no sé si os parece, lo dejamos aquí o si queréis comentar algo más, Laura, Alfredo. No, por el momento sería todo porque si no aquí no acabamos. Sí, estamos hasta la tarde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Alfredo. por invitarnos y por las preguntas, de verdad. Súper interesante. Sí, no, un placer, gracias a vosotros y nada, a la gente que ha participado y lo que decíamos al principio, bueno, esperamos que volver con más seminarios y otras actividades online que nos conecten, ¿no? A ambos lados del Atlántico y que siga creciendo un poco la red y que es fundamental, ¿no? Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo seminario o encuentro, lo que sea. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todas. Bye. Bye.